Pues bien, amigos cibernautas, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, este problema aunado a lo de pues lo que dice el Fondo Monetario Internacional, a lo que comenta en relación pues al bajo crecimiento de nuestro país que va a repercutir en nuestra economía, sumado a lo de Donald Trump, que pues una bomba ahí con su candidatura en Estados Unidos, que pues se ha dicho que genera incertidumbre, pues una incertidumbre global que impactará en muchas economías. Imagínese usted a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos mexicanos. En fin, son muchas cosas que pues repercuten en la vida interna, principalmente nosotros como un país vecino. Pero hay otros temas, amigos cibernautas, pues que preocupan, que llaman la atención, que generan también incertidumbre, pero sobre todo que nos hace sentir que nuestro país, pese a todos los llamados y todos los esfuerzos, digámosle así, que se hacen para tratar de erradicar la corrupción, esta se incrementa día con día, y tal parece que, por ejemplo, lo del Sistema Nacional Anticorrupción, pese a que hay leyes ya secundarias, pareciera ser que todo se detiene y pareciera ser que los gobernantes o aquellos que tienen algún cargo público de los tres órdenes de gobierno que manejan recursos federales, pareciera ser que no les importa la promulgación de las leyes secundarias, la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, y siguen generando pues que nuestro país se convierta en una cifra, en una estadística, en un número en la esfera global o en la esfera mundial, ¿no? Mire usted, México está entre los países más corruptos del mundo. Veracruz pone su granito de arena, desde luego, ¿no? Ya lo platicaremos con calma. Estamos en el lugar número 13. Entre las 10 naciones más corruptas de la clasificación, 5 son latinoamericanas y rebasan a México. El Foro Económico Mundial colocó a México en la decimotercera posición de las naciones más corruptas del mundo, y en el primer lugar de esa lista sí se excluye a los países menos industrializados. De acuerdo con el foro, el factor que catapulta a México hasta el primer puesto es el crimen organizado. Entre las 10 naciones más corruptas de la clasificación, 5 son latinoamericanas y rebasan a México. Bueno, pues mire usted, el factor que catapulta a México. Bueno, fíjese, es tremendo, porque nos ponen a nosotros como país en un primer lugar. Si ponemos en esto al crimen organizado, es grave, porque el crimen organizado tiene que ver con la corrupción también, porque usted sabe que el crimen organizado maneja muchísimo dinero y corrompe a políticos, a funcionarios públicos que les permitan pues hacer su trabajo, ¿no? En una escala entre el 1 y el 7, en la que a mayor transparencia, más alta es la puntuación obtenida, México obtuvo un 2.5%, de acuerdo con una revisión de Business Insider. Las naciones latinoamericanas que no son miembros de la OCDE y superan a México en el índice de corrupción son Venezuela, que está a la cabeza con 1.7. En esta
escala de transparencia, México está en un lugar, en el primer lugar, amigos, en el primer lugar. Ya lo había comentado la otra vez la OCDE, que México es uno de los países más corruptos. Incluso habló de varios gobernantes, entre ellos mencionó a Fidel Herrera Beltrán como uno de los políticos más corruptos, de los 10 políticos en México, de los más corruptos, a Fidel Herrera Beltrán, el que tuvimos como gobernador. Las naciones latinoamericanas que no son miembros de la OCDE y que superan a México en el índice de corrupción son Venezuela, Bolivia, Brasil. Caray, y Paraguay. Dice, según el Foro Económico Mundial, los países desarrollados con mayor índice de corrupción son México, Eslovaquia, Italia, Hungría, Grecia, República Checa, España, Corea del Sur, Polonia y Eslovenia. Los países desarrollados con mayores índices de corrupción. Estamos entre los países, más desarrollados, ¿no? Y de ellos, México encabeza la lista, esta lista negra, amigos cibernautas. Caray, en esa lista negra aparecemos nosotros, y la verdad que este caso, el caso de México, amigos cibernautas, es un caso alarmante. Es un caso muy alarmante, puesto que México se supone que es un país, como de los más desarrollados, según, ¿no? O más industrializados. Pero en esta lista México encabeza la lista de los más corruptos. Es grave porque no hay modo de detener la enorme corrupción que hay en nuestro país. No hay manera de detener que nuestro país se siga encabezando la lista de los países más corruptos. ¿Y cómo no hacerlo, amigos cibernautas? Si, por ejemplo, no vamos lejos, tenemos el caso de Coahuila, tenemos el caso de Chihuahua, tenemos el caso de Tamaulipas, tenemos el caso de Veracruz, que es uno de los estados más corruptos que existen en México, amigos cibernautas. Es uno de los estados que contribuyen enormemente a la corrupción, como lo es Quintana Roo también, y otros estados de la República Mexicana. Pero Veracruz ha sido tema fundamental en materia de la corrupción, de lo que más se ha hablado últimamente. Ya termina Javier Duarte de Ochoa, pero carga sobre sus espaldas como un gobernante de los más corruptos que ha salido del estado de Veracruz, y que seguramente se tendrá que ir, amigos cibernautas, a otro país o a otro estado oculto, escondido, porque pasa a la historia este señor como uno de los más corruptos, amigos cibernautas, de la clase política que llegó con Fidel Herrera Beltrán. No nos recuperamos del daño patrimonial que tenemos, como lo ha dicho la Auditoría Superior. No se ha logrado solventar los 35,000 millones de pesos desviados, desaparecidos por este mal gobierno de Javier Duarte de Ochoa, que ha señalado la Auditoría Superior de la Federación. E incluso, amigos cibernautas, se tienen 53 denuncias penales contra el gobierno de Javier Duarte de Ochoa ante la PGR, lo ha dicho la Auditoría Superior de la Federación. Y sin embargo, el órgano de fiscalización
o el auditor general del órgano de fiscalización del gobierno del estado de Veracruz, Lorenzo Antonio Portilla, ha dicho que asciende a más de 64,000 millones de pesos la deuda pública del gobierno del estado de Veracruz. Aparte, los 35,000 millones de pesos que ha señalado la Auditoría Superior de la Federación que no se han regularizado, que no se han solventado. Hablamos de las cuentas públicas hasta el 2014, según ha dicho el Auditor Superior de la Federación, el señor Juan Manuel Portal. Y aquí en Veracruz la deuda es de más de 64,000 millones de pesos, la deuda pública. La deuda bancaria de Veracruz, Estado y municipios supera los 52,000 millones de pesos, confirmó el auditor general del órgano de fiscalización, Lorenzo Antonio Portilla. Asimismo dijo, hay una deuda con proveedores, señalada como deuda diaria calculada en poco más de 12,000 millones de pesos, lo que sumaría un total superior a los 64,000 millones de pesos en total. Detalló el auditor general que no se han logrado recuperar 2,000 millones de pesos de daño patrimonial de otros ejercicios fiscales que se han denunciado ante la Fiscalía General del Estado y que esta dependencia tiene en sus manos para recuperar. Sin embargo, en este ejercicio 2015 que entregaron ya fiscalizados al Congreso del Estado a través de la Comisión de Vigilancia, se logró la recuperación de 404.7 millones de pesos. El daño patrimonial, dice el auditor general, es cuantioso. Lo daremos a conocer el jueves, es decir, mañana. Logramos recuperar 404.7 millones de pesos. Destacó que la recuperación de recursos a lo largo de 5 años, de 2011 a 2014, ha sumado un total de 1.324.6 millones de pesos recuperados. Dinero que vuelve a las arcas del Estado y municipios o entes paramunicipales o autónomos de donde fue sacado el recurso de forma ilegal. Así que, sumado a todo esto, amigos cibernautas, la deuda de 64,000 millones de pesos más los 35,000 millones, hablamos de una deuda general del orden casi de los 100,000 millones de pesos que Veracruz arrastra, y en esas circunstancias es como se les debe dinero, a pesar de que en su cuenta de Twitter Javier Duarte de Ochoa dice que ya les pagó. Sin embargo, los vectores, al menos aquí los de Coatzacoalcos, bloquearon el acceso a la jurisdicción sanitaria porque no les han pagado. Intensifican sus manifestaciones. En una nota que sale aquí en Diario del Istmo de Coatzacoalcos, firmada por la compañera Teresa Carrasco, el personal de Vectores intensificó sus manifestaciones. Este martes volvió a plantarse a las afueras de la jurisdicción sanitaria número 11, pero en esta ocasión impidió el paso y prohibió el paso a personal de dicha dependencia, incluso el acceso al titular de la jefatura de esta oficina. Deben más de 12,000 pesos a cada vector, pese a lo que dice Javier Duarte que ya se les pagó. Eso es una mentira. Hasta ahorita se les sigue debiendo. Se le debe a los maestros, se le debe a los pensionados, se le debe a todo mundo, amigos cibernautas, porque este gobierno, el gobierno de Javier Duarte, se caracterizó por ser uno de los más corruptos, uno de los más ladrones. Raras excepciones con alguno que otro funcionario público del gobierno del estado de Veracruz. Funcionarios excepcionales, diría yo, son 1 o 2 o 3, cuando mucho, que no se mancharon las manos, pero que desafortunadamente Javier Duarte le permitió tanto a Eric Lagos, a Edgar Espinoso, a Alberto Silva,
a Jorge Carballo, a Tarek Adalá, a Gabriel de Antes, a Vicente Benítez y a todos estos que llegaron con Fidel Herrera Beltrán, que robaran a manos llenas, y hoy lo están dejando solo a Javier Duarte de Ochoa, amparados en el fuero federal que tienen estos legisladores. Abandonar a Javier Duarte de Ochoa porque es un lastre para el PRI, ya le quitaron su derecho, chicos, es cierto, pero eso a nosotros ¿qué nos importa? Lo que nos interesa es que regresen el dinero que se robaron, amigos cibernautas, y que parece ser que le va a permitir a este gobernador irse al extranjero a disfrutar de los miles de millones de pesos que hoy no se encuentran. Sería cuestión, ya lo dijimos, de seguirles las huellas a ese dinero y van a ver que sí se encuentran, amigos cibernautas. Bueno, así están las cosas. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber compartido este pequeño programa donde hablamos de estos temas tan interesantes. México camina por una ruta rumbo al despeñadero, amigos cibernautas. Es grave, muy grave lo que vivimos. Hay de todo, hay mucha corrupción, no por algo estamos en el primer lugar, amigos cibernautas, y Veracruz pone su grano de arena para ello. Bueno, entonces aquí nos vemos el día de mañana si Dios nos lo permite. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.